Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermano, en esta mañana. Damos gracias a Dios nuevamente. Un día más que el Señor nos permite estar junto a ustedes en esta mañana. Nuevamente estamos con un nuevo devocional, un nuevo programa, el programa número 65. Y damos comienzo en esta mañana a este programa. Bienvenidos a cada uno de ustedes, a aquellos que se van a conectar poco a poco en esta mañana. Damos gracias a Dios que el Señor nos permite levantarnos en esta mañana, abrir nuestros ojos y poder contemplar su hermosura, su creación. Gracias le damos al Señor. Nuevamente estamos aquí recorriendo las páginas de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque el Señor nos revela su palabra. Gracias que le damos al Señor porque cada mañana podemos, a través de estas páginas de la Biblia, podemos ver que a través de estas palabras, de este mensaje, de cada mañana el Señor nos habla. Amén. Así es la forma que se ha manifestado en este tiempo a nosotros, a cada uno de nosotros, que a través de la Escritura el Señor se va manifestando, va hablándonos. Así que damos la bienvenida en esta mañana a todos mis hermanos y amigos que día a día van conectándose, y damos gloria a Dios por cada uno de ustedes que se levantan temprano, se preparan para el devocional, están atentos a la hora, y damos gracias a Dios por todo eso. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera de la ciudad Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo a las 7 de la mañana, damos comienzo a este nuevo programa. Estamos recorriendo este libro de Josué, el libro de la conquista, que ya para este tiempo deberíamos entender que es un libro en la cual un hombre, Josué, seguidor de Moisés, siervo de Moisés, le toca repartir las tierras en la cual Dios les había prometido ante sus antepasados, a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tierras donde fluye leche y miel. Así lo habían declarado aquellos espías que fueron mandados por Moisés a recorrer, a reconocer las tierras, tierras de gigantes, tierras de enemigos fuertes y armados, preparados, murallas, tremendos lugares en la cual Dios les había prometido que por mano de Dios se los iba a entregar a cada uno de ellos. Y aquí encontramos en estos pasajes, en este libro que nos hemos comprometido a leer en esta semana, estos capítulos. Hoy nos toca leer el capítulo 13, 14 y 15 de la palabra de Dios. 3 capítulos. Para algunos puede ser un poco pesado, seguramente porque hay muchos nombres difíciles, de hombres de Dios que tenía el pueblo de Israel, las tribus, las 12 tribus de Israel. Algunas fueron entregadas tierras antes de cruzar el Jordán, y algunas después fueron las tierras repartidas después de cruzar el Jordán. Así que la Biblia nos explica paso a paso de esta historia, de este caminar del pueblo de Israel, ¿no? De la descendencia del pueblo de Israel, ¿no? Aquellos que pasaron este Jordán, porque Dios lo había prometido, ¿no? Que muchos iban a quedar allí en el desierto y muchos iban a perecer, iban a morir en el desierto por su propia desobediencia. Pero estos hombres que cruzaron, esta nueva generación que cruzó el Jordán, recibió las tierras que al fin fueron entregadas en sus manos, a través de las manos de Dios, y fueron entregados también sus enemigos, como habíamos hablado ayer, donde el enemigo, cada vez que consultaba a Josué, le decía: ve, porque este enemigo te lo he entregado en tus manos. O sea que la entrega de estos enemigos era de parte de Dios, no era por conquista de Josué, de ningún hombre,
por fuerza humana, sino por el poder de Dios. Así que promesas que iban recibiendo paso a paso, camino hacia la tierra prometida. Dios prometiéndole a un pueblo desobediente, ¿no? Igual, de todas maneras, sabemos que el Señor cumplió su propósito, cumplió su plan perfecto y divino. Así que damos gracias a Dios por esto, porque hoy tenemos la historia completa y sabemos, como siempre lo digo, conocemos el principio y también conocemos el fin de la historia de cada uno de estos hombres, ¿no? Hay hombres que fueron fieles a Dios, otros desobedientes. Extrañamente muchos se apartaron del Señor, otros siguieron seguidamente al Señor, confiando plenamente siempre en el Señor. Y hoy vamos a detenernos en el capítulo 14, del versículo 1 al 14, y vamos a estar leyendo algunos pasajes de la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Caleb recibe Hebrón. Damos gracias a Dios. Buenos días. Dios les bendiga, hermana querida. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí. En aquel día, y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, en a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Bien, entramos en una historia muy apasionante de este hombre Caleb y Josué, ¿no? Estos hombres que salieron juntos en ese momento cuando Moisés envió una cantidad de hombres, 12 hombres, a reconocer la tierra que Dios le había prometido darles. Claro que ellos no habían desconfiado de lo que Dios les iba a dar, pero sin duda querían saber qué clase de enemigos tenían que enfrentar, porque ellos sabían que esas tierras habían sido tomadas por extranjeros, tierras que no les pertenecían, que fueron habitadas por extranjeros, por naciones extranjeras, y Moisés quería saber qué clase de enemigos iba a enfrentar. ¿Cómo era esa tierra? Realmente no era que dudaban de lo que Dios les había prometido, sino estaban ansiosos, curiosos por saber lo que tenían por delante. Entonces, en un momento, Moisés manda 2 espías. Ellos vuelven después de largos 40 días de reconocer la tierra,
y llegan a la presencia de Moisés. Moisés, como líder, los hace sentar, supongo, y les pregunta, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue en esta aventura, yendo a esa tierra que Dios nos prometió? Queremos saber cómo es la tierra. Y bueno, y ahí empezaron a contar ellos la experiencia que cada uno de ellos tuvo, ¿no? Porque todos fueron por distintos lugares, tal vez, por distintos territorios. Entonces, algunos empezaron a decir, bueno, son tierras de gigantes, son tierras muy peligrosas. A pesar que es una tierra muy bendecida, hay ciudades enormes, grandes. Claro, ellos habitaban en carpas, ¿no? Y no estaban acostumbrados a ver este tipo de construcciones, a pesar que habían estado en Egipto, pero en otras ciudades no habían visto estas construcciones, estas casas, estos barrios, estas ciudades, ¿no? Fortificadas, fuertes, ¿no? Con murallas. Incluso habían visto a hombres muy grandes, los hijos de Not. Entonces ellos tuvieron un temor a enfrentar, o sea, o lo que iban a experimentar, ¿no? Empezaron a dudar si realmente Dios les había entregado. Ellos pensaron que, bueno, sería una tierra despejada, una tierra llana, una tierra donde todo está vacío, donde nosotros íbamos a habitar y sembrar. A lo mejor ellos pensaron así, pero no. Eran tierras ya habitadas por extranjeros que habían tomado, habían robado esas tierras, podríamos decir, tierras que les pertenecía a Dios, que Dios no se las había entregado, ellos habían tomado posesión de esos límites, esas tierras. Entonces, Dios le promete desde mucho antes a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, entregarle. Pero en el transcurso del desierto, que duró mucho tiempo, 40 años, estos enemigos ocuparon esos lugares donde Dios había determinado que el pueblo de Israel iba a vivir. Entonces Moisés, en la ansiedad, en la curiosidad, podríamos decir, mandó a estos espías y todos, la mayoría, 10 de ellos, estaban asustados, amedrentados, ¿no? Con temor, ¿no? Con dudas, porque si Dios nos había entregado esta tierra, ¿cómo puede ser que esté de esta manera habitada? Con estos gigantes que a la par nuestra, al lado de ellos, somos como langostas, nos van a comer como langosta, como pan, ¿no? Y tenían ese temor y vinieron con esas palabras de temor a Moisés, ¿no? Entonces surgió que estos dos hombres, Caleb y Josué, en un momento dijeron, sí, está bien, es verdad lo que dicen ellos, pero el que está con nosotros es más fuerte que el que está con ellos. Dios le bendiga, hermana Susana, bienvenida en esta mañana. Bendiciones para su vida y para su familia. Entonces quiere decir que estos hombres, Caleb y Josué, lo vieron de otra perspectiva a estos gigantes, a estas ciudades, y miraron de otra manera, miraron con fe, miraron con confianza, miraron basados en la promesa que Dios se les había dado, basados en la promesa que Dios le había dicho que esa tierra iba a ser posesión de ellos, determinados a decir, bueno, si Dios lo ha dicho así, así va a ser. Entonces, por más gigantes que haya, por más ciudades de extranjeros, por más que hayan sido tomadas, tierras que no les correspondía, pero basado en la promesa de Dios, ellos confiaron plenamente y dijeron, no importa, habrá gigantes, pero si hay gigantes, para Dios no hay nada imposible. Con todas las maravillas que hemos visto, hemos pasado por momentos difíciles, el Señor estuvo. Hemos tenido hambre, Dios nos ha sustentado. Hemos tenido sed y Dios nos ha dado el agua. Entonces ellos confiaron plenamente, pero estos hombres hicieron desfallecer el pueblo en su totalidad. Hay mucha gente que a veces habla de esta manera y hace desfallecer, aún estando en la iglesia, de estas cosas que suceden. A veces dice, no, pero usted sabe que no creo que venga, o tal vez, pero no sé si va a venir a la iglesia porque no cree, y todas esas cosas van desfalleciendo al pueblo poco a poco, incluso a los líderes de la iglesia, ¿no? Como que el trabajo que están haciendo es en vano, como que estos no confían plenamente
en la mano poderosa de Dios. Pero estos hombres, Josué y Caleb, habían visto la mano poderosa de Dios, habían creído, habían visto milagros creativos, milagros tremendos que Dios había hecho al pueblo y que los había liberado con mano fuerte y los había sanado, los había libertado de demonios, los había liberado de vicios, de muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces esta es la figura de Josué y Caleb, la figura de que nosotros tenemos que creer en el Señor y que ser como estos hombres, como Josué y Caleb, a pesar de la tormenta, a pesar de los enemigos, a pesar de las dificultades, de los problemas que debemos enfrentar cada día, estos enemigos, para tomar posesión de lo que Dios nos ha prometido, la tierra prometida también para nosotros, tenemos que enfrentar día a día estas dificultades, estas cosas que vemos a veces que son para nosotros como gigantes, ¿no? Que es imposible a veces y pensamos, ¿no? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Porque yo realmente no podría hacerlo, pero confiar en el Señor que Dios va a hacer. Caleb le recuerda a Josué esas palabras de Moisés. Era necesario que le recordara, no, pero había muchos testigos en ese momento delante del pueblo de Israel, ¿no? De estos líderes, y él tenía que subrayar estas palabras para que ellos entendieran que lo que ellos habían hecho ese día de traer buenas noticias merecían esas tierras, no porque habían dudado, sino porque habían creído, ¿no? Y Dios le da esa tierra porque ellos habían creído en Dios y habían, dice, caminado, como dice la palabra aquí, si lo vamos a buscar, en el versículo 14, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefones, ceneseo hasta hoy, por cuanto habían seguido cumplidamente. Ellos cumplidamente siguieron a Dios, confiaron cumplidamente, estuvieron al lado de Moisés, siguieron caminando con Dios, creyendo de la mano de Dios que Dios les había prometido algo y se los iba a entregar. Pasó el tiempo, pasó 45 años que la promesa fue entregada para estos hombres, porque Moisés les dijo, la tierra que hollaron sus pies será de ustedes. ¿No? Y ellos no desmayaron, porque pasó el tiempo, pasaba un mes, pasaba un año, pasaban 2 años, y la tierra y pasó mucho tiempo. Ellos tuvieron que prácticamente, entre comillas, podemos decir, soportar a un pueblo que no había creído en Dios, que no creía en Dios, que caminaba junto con ellos, pero no creían, dudaban, hacían preguntas, estaban siempre en la duda, siempre con respuestas erróneas, siempre con cosas que ellos estaban de esta manera, no creían profundamente en las cosas de Dios, pero estos hombres estaban firmes en la voluntad de Dios, caminando con Dios, fieles a Dios, seguidamente, dice la palabra de Dios, quiere decir que nunca abandonaron el camino, siempre estuvieron al lado del líder, siempre lo estuvieron apoyando, siempre estuvieron congregando, siempre estuvieron haciendo las cosas de Dios como debían de hacerlo, como Dios les había pedido. Pero estos hombres habían desmoralizado al pueblo. Son personas que son inconstantes, personas que no vienen siempre, que están yendo y viniendo de un lado a otro, de una iglesia a otra, y así este tipo de personas desmoralizan al pueblo y desmoralizan incluso hasta a los líderes. Pero estos líderes estaban fuertes, parados en el Señor. ¿Por qué? Porque habían creído en la promesa de parte de Dios. Caleb le dice a José, ¿recuerdas? Cuando fuimos ese día a reconocer ese tiempo, a reconocer las tierras, que sí, que vimos gigantes tremendos, pero evidentemente te has dado cuenta que ya hemos vencido a muchos de ellos porque la mano de Dios estuvo con nosotros. Ahora yo te pido esa promesa que te recuerdas que me dijo Moisés delante de toda la congregación, que esa tierra que yo había pisado, esa tierra que yo había visto, esa tierra maravillosa que fluía de leche y miel, que a pesar que había enemigos y dificultades, me pertenecía a mí, bueno, ahora la reclamo. ¿Por qué? Porque ya ha pasado mucho tiempo, 45 años, y me siento fuerte aún para seguir conquistando esta tierra. Ya hemos conquistado muchos enemigos, hemos enfrentado muchas dificultades, muchos problemas. Vamos a seguir adelante.
sorteando problemas, sorteando dificultades, pero confiando en la mano de Dios. ¿Tendremos enemigos por delante? Claro que sí. Seguiremos teniendo enemigos, seguiremos teniendo problemas, seguiremos avanzando cada día, tomado de la mano de Dios. Josué y Caleb estaban tomados de la mano de Dios y ellos fueron los que recibieron la promesa, la tierra prometida. Ellos fueron los líderes, la segunda generación que pasó el Jordán, que recibió la promesa, que siguió seguidamente a Dios. Recibieron la promesa porque siguieron seguidamente, no desfallecieron. No, ellos no bajaron los brazos, pero tampoco hicieron retroceder al pueblo. Estos hombres eran ejemplos en ese momento de la tribu de Israel. Eran ejemplos y estos hombres fueron ejemplos para muchos pueblos. Y hoy tenemos que ser ejemplo para el pueblo. Personas que ya hemos caminado mucho tiempo en el Evangelio. Personas que hemos estado delante del Señor, hemos visto milagros, hemos visto proezas de Dios y no bajemos los brazos. Pero tampoco seamos canal para otras personas que bajen los brazos. No desfallezcamos al pueblo por nuestras cosas que vemos. A lo mejor sigamos viendo enemigos, dificultades, pero confiemos, porque si hasta aquí nos ayudó el Señor seguirá con nosotros hasta el fin del mundo, como dice su palabra. En el mensaje de hoy, de esta mañana, ha llegado el tiempo de tomar decisiones correctas. Ha llegado el tiempo de tomar lo que Dios te ha prometido. Ha llegado el tiempo de hacer lo que Dios te ha pedido que hagas. Ha llegado el tiempo de recibir la promesa de Dios para tu vida, para tu familia. ¿Por qué? Porque no has desfallecido, no has bajado los brazos, has seguido adelante, seguidamente a Dios, seguidamente, como dice la palabra, has seguido adelante, has confiado en aquella promesa que un día delante de la congregación, delante de testigos, Dios te ha hecho. Dios te iba a dar esto, Dios iba a hacer contigo esto, Dios te prometió algo y ha llegado el tiempo de recibirlo, confiando en que el Señor tiene todo en sus manos. Amén. Esta semana que hemos comenzado, este día ya estamos el día martes, que sigamos confiando en el Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, que si realmente confías en el Señor y sigas desde adelante y todavía tienes fuerzas como la de Josué, o tal vez no, bueno, vamos a leer un versículo que se encuentra en Josué, en Isaías, capítulo 40, versículo 29 en adelante, dice la palabra de Dios así: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Está hablando de edades, está hablando de una edad avanzada, de una edad en el Señor. Otros han avanzado mucho y otros son jóvenes todavía. Entonces los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una promesa para el pueblo de Israel. Dios incomparable, Dios de Israel, el Dios que te prometió que iba a darte una promesa. Dios te iba a dar aquello que tanto anhelas. Así que ha llegado el tiempo de tomar fuerzas, de levantar alas, de levantar el vuelo como las águilas. Él dará fuerza al cansado. Él te dará fuerza en esta mañana si has desfallecido, si estás cansado, si tus fuerzas han decaído. Dios te levantará como las águilas. Amén. Confiemos en el Señor. Dios tiene una promesa para tu vida y para mi vida, para todos aquellos que confían en el Señor, como estos hombres que confiaron desde el momento que entraron a esa tierra, nunca bajaron los brazos, porque a pesar de la tierra como estaba, desordenada, con gigantes, con enemigos, nunca bajaron la vista, siempre miraron hacia arriba, hacia la promesa. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Nos encontramos mañana. Oramos antes de despedirnos en este programa, en este día, para pedirle al Señor que nos dé fuerza si hemos bajado los brazos. Si estamos desanimados, si estamos con poca fuerza, pidámosle al Señor en esta mañana a través de esta pequeña oración. ¿Me acompañas? Amén.
Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, hemos bajado tal vez los brazos en esta mañana. Señor, estamos cansados, Señor. Estamos agotados. Señor, estamos afligidos, estamos en angustia, en apuros, Señor. Pero sabemos que tú, Señor, nos darás fuerzas de tus fuerzas. Señor, nos fortalecemos en ti en esta mañana. Levantamos vuelo, Señor. Levantamos el ánimo, Señor, en esta mañana. Confiamos en que tú, que nos has prometido, Señor, esa promesa llegará a nuestra vida. Señor, estamos esperando, ansiosos. Han pasado años tal vez, Señor amado. Y es tiempo, Señor amado, de tomar la promesa, de tomarnos de tu mano, de caminar contigo, de estar a tu lado cumplidamente, Señor, y seguir adelante, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de los enemigos que tenemos que enfrentar, a pesar de que estos territorios están tomados por los enemigos de Dios, Señor, pero confiamos en que tú nos darás la victoria, porque tú entregarás en nuestras manos a estos enemigos, Señor, porque tú estarás con nosotros, como dice tu palabra, que estarás acompañándonos hasta el fin del mundo. Tú no nos abandonaste, tú estás con nosotros. Hemos creído en ti. Tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios y Salvador. Tú eres que nos da fuerza en esta mañana, Señor, y levantas al caído, Señor amado. Gracias te damos en esta mañana por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por este día precioso. Gracias que podamos disfrutarlo, que sea de bendición en este día para cada uno de nosotros y que esta palabra, Señor, llegue a los confines de la tierra y sea de bendición para muchas personas, Señor, que a lo mejor, Señor, han desfallecido y sus fuerzas se han acabado. Señor, levántalos en esta mañana. Señor, confiamos en que tú darás fuerza, Señor, a cada una de esas personas, Señor, que han bajado sus brazos. Señor, que están cansados, que están agotados. Señor, levántalos, dale fuerza en esta mañana. Padre, te damos toda la gloria y toda la alabanza. Danos, Señor, para poder seguir cumplidamente tu palabra. Danos fuerza de tu fuerza en esta mañana y todo lo entregamos en tus manos. Lo ponemos delante de tu presencia para que tú hagas conforme a tu gracia y a tu voluntad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias. Acá hay un pedido de oración. Pido oración. Alexandra Rodríguez, liberación espiritual. Tiene espíritu de laxivia. Se destruyó mi hogar y brujerías desde Colombia. Bucaramanga, ayúdeme, pido misericordia de ella, ayúdeme, oramos por esta, oramos por Alexandra Rodríguez, liberación espiritual. Hay un espíritu que la está atormentando, destruyó un hogar, hay brujería. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, verso 1, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Confiemos. Si estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Ahora, si no estamos en Cristo, posiblemente estaremos experimentando muchos sucesos en nuestras vidas por no acercarnos al Señor, por no confiar en Él. Confiemos y oramos por Alexandra hoy. Oramos para que sea libertada de esta brujería, porque nada, dice que el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Rechazamos en esta palabra de brujería, de espíritus de laxivia, no tendrá arte ni parte en estas vidas, porque somos sus hijos, los hijos de Dios que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que pueda hacer el enemigo en contra de nuestras vidas, porque Cristo venció en la cruz a todos estos que condenan al mundo, a aquellos que se han levantado contra los hijos de Dios. Rechazamos toda palabra de maldición. Dice la palabra de Dios que esa maldición se cambiará en bendición para su vida. Rechazamos, enviamos palabra de sanidad, de liberación por esta persona, por Alexandra Rodríguez. Le pedimos al Señor que sea libertada totalmente, oprimida por el enemigo, por estas cosas que suceden en estos tiempos terribles. Así que te pedimos, Padre, por este pedido de oración en esta mañana. Damos gracias porque sabemos que el Señor tiene poder para cambiar, para transformar, para cambiar el lamento
en baile, como dice su palabra. Así que gracias te damos en esta mañana, Señor. Ayúdala, Señor, en esta mañana. Ayuda, pida, Señor, pedimos por esta aflicción de esta persona que está pidiendo oración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Confiemos que el Señor está con nosotros. No desmayemos. Como dice su palabra, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Hoy tenemos culto de oración, así que lo vamos a anotar. Alessandra Rodríguez, estaremos orando esta noche aquí en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. A las 18 horas tendremos oración, hora argentina. Estaremos aquí orando por esta petición también. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Dios mediante. Bendiciones.